Ya, en esta última parte, ¿cierto? Vamos a explicar, de acuerdo a la figura que nosotros tenemos acá, de hecho es, de acuerdo a todos estos módulos que aparecen aquí, vamos a hacer primero, para explicar cómo trabaja la tabla. Este es un código súper extraño para ustedes, porque la primera vez que lo van a ver, ¿cierto? Pero después se forma como un apunte. O sea, si yo necesito cargar una tabla, necesito el algoritmo, necesito el código. ¿Ya? No es que se lo tengan que aprender de memoria, con la práctica después uno se lo aprende de memoria. ¿Ya? Pero aquí básicamente es saber cómo va funcionando este concepto. ¿Ya? El ver juego, ¿ya? Si nosotros vamos a la interfaz que vendría siendo, acá dos, nos vamos aquí a ver juegos, tenemos la tabla, ¿verdad? La idea es que cuando yo pinche, cargue automáticamente todos los juegos. El nombre de la variable de esta tabla la vamos a cambiar y se va a llamar tabla. Así le vamos a llamar, ¿ya? Al nombre de variable. Acá no necesitamos un evento, porque no tenemos ningún botón, sino que tenemos que ir directamente al código fuente, es decir, acá, ¿ya? Y acá lo podríamos hacer directamente aquí, pero lo que vamos a hacer acá es definir aquí un método, ¿ya? La idea es que esta ventana interna tenga un método que se encargue de cargar datos de la tabla, ¿ya? Ese método va a ser un método que es privado porque va a pertenecer solamente a la ventana interna, no va a ser ocupado por ningún otro. Entonces, definirlo público estaría como de más, ¿ya? Es vacío, no devuelve nada, simplemente lo que hace es ejecutar pasos, ¿ya? Y se va a llamar carga o cargar tabla. ¿Vale? Ahí está. Ahora, para poder cargar la tabla, aquí hay un concepto súper importante, porque la tabla tiene, se podría decir, dos componentes. La tabla tiene un modelo y la tabla tiene un objeto, ¿ya? Cuando hablamos de objeto, es lo que nosotros visualizamos aquí, ¿ya? Pero el modelo tiene que ver con el contenido que uno carga en la tabla, ¿ya? Ahora, necesitamos obtener ese modelo. Y para obtener ese modelo tenemos que declarar la siguiente línea. O sea, yo necesito un modelo para poder cargar información de esa tabla. Entonces, el modelo se define con la palabra default, ¿ya? Table model, modelo. Subo un poquito por ahí. Y subo un poquito ahí. Se debe hacer un casting default table model tabla.getModel, ¿ya? Default, conté al final, default. Ahí. Ese default table model se tiene que importar. La ruta es javax.swing.table.default table model, ¿ya? Pero aquí, para que no lo importemos manualmente, pinchamos. Si nos aparece el import, lo importamos. Fíjense, ahí está. ¿Vale? Lo importamos y ahí se fue el error. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. Necesitamos entonces, como les mencionaba, cargar, ¿cierto? La tabla. ¿Sí? Necesitamos el modelo primero. Luego de eso, necesitamos limpiar todo lo que había antes. Porque ¿qué es lo que pasa? La tabla, en algunos casos, principalmente cuando veamos base de datos, la idea es que crear el algoritmo inmediatamente. La tabla, no sé si se acuerdan, pero cuando ustedes crearon la tabla, ¿cierto? Tenían 4 filas al principio. Yo les dije, bórralas. Si no las hubiésemos borrado, los productos o los juegos que nosotros queramos cargar se van a cargar ahí. Después de las 4 filas. ¿Ya? Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros ahí? Limpiar la tabla. Hacer un remove all, como el del desktop page. Cuando borramos todo, aquí hay que hacer algo muy parecido. ¿Ya? Y eso se hace con el modelo. Entonces, para limpiar los elementos, modelo.getDataVector
punto clear. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos limpiando todos los elementos que existían antes en la tabla para mostrar datos actualizados. ¿Ya? Ahí. Insisto, este modelo que nosotros vemos acá, o este código que vemos acá para cargar la tabla siempre va a ser el mismo. ¿Vale? Entonces no es que cambie. Lo único que va a cambiar es lo que cargo. ¿Ya? Ahora, como yo necesito cargar una colección, este método debería tener un fore. Y acá vamos a tener que definir juego X y la lista, ¿cómo la saco? ¿Ya? ¿Y cómo la llamamos? Ya, ventana. Punto, mi tienda, ¿ya? Punto, lista. ¿Vale? Importamos el juego, ¿cierto? Ahí está. ¿Sí o no? Entonces de esa manera nosotros accedemos a la tienda y a la lista. ¿Qué significa eso? Que voy a pasar por cada componente. ¿Vale? Ahora, como en la tabla tiene esta estructura, ¿cierto? Esta es la tabla, tiene esa estructura, yo tengo un arreglo con 3 juegos, ¿cierto? Y esos 3 juegos tienen datos aquí. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para guardar esos datos en esa tabla? Deberíamos crear un arreglo para el primer elemento, con ese elemento aquí, ese elemento aquí, ese elemento aquí y ese elemento ahí. Y una vez que tenemos eso, esos elementos de ahí los agrego a la tabla. ¿Vale? Luego paso al siguiente. ¿Qué es lo que hago? Saco los datos, los guardo en un arreglo y ese arreglo lo tiro a la tabla. ¿Vale? Y así voy. Hasta el momento en el for voy haciendo esto. ¿Qué debo hacer ahora? Crear el arreglo. ¿Ya? Entonces, ese arreglo también es especial, porque es un arreglo de objetos. Por lo tanto, la estructura que ustedes tienen que manejar acá es la siguiente. Object. O igual a paréntesis inicializar un arreglo. Cuando inicializamos un arreglo. Entonces, acá sería x punto, ¿cuál sería el primer elemento? ID, coma. X punto, nombre, coma, X punto, categoría, X punto, precio. ¿Vale? Ahí está. Una vez que tenemos eso, ¿qué agregamos? ¿Una columna o una fila? Una fila, ¿cierto? Ahí está. Y ahí está. Add row, object, data. Que es nuestra O, ¿cierto? De hecho, en vez de O, para que se acuerden, fila. ¿Cierto? Fila. Y luego aquí al final, tabla, punto, update with. Esa es la fórmula para cargar una tabla. ¿Qué es lo que va a cambiar, por ejemplo, si la lista tiene más datos? Entonces aquí esto cambia. Eso es lo único que cambia. ¿Vale? O sea, el menos, lo mismo. Ahora, el método está creado. Ahora hay que llamarlo y lo vamos a llamar ahí. Cuando cargue la ventana, que cargue la tabla, automáticamente. Entonces ahora al ejecutarlo, ahí está, ver juegos, y ahí ya tenemos los datos. ¿Vale? ¿Sí? Y si agregamos uno, exacto, o sea, si voy acá a nuevo, ¿cierto?
colocamos un dato nuevo, 9, juego Virtua Tennis. ¿Sí? Es de deporte. Juego agregado. Ahí está. ¿Vale? Estamos bien hasta el momento, ¿sí? Vamos a revisar. ¿Ya? Ahí se llama. El siguiente es exactamente esto mismo copiar pegar, pero la diferencia está en que yo no voy a recorrer todo. ¿Sí o no? Porque ¿qué me entrega este? Todo. ¿Yo qué debo llamar al método que busca por categoría? Y el que busca por categoría, ¿qué es lo que devuelve una lista? Entonces eso vamos a explicar, ¿ya? Fíjense ahora. Está listo ese método. Ahora vamos al módulo. Ya este es el último y nos vamos, ¿cierto? Buscar categoría. Después, claro, el lunes la prueba. Con el vídeo en la mano. Acá lo mismo, ¿cierto? Definimos los juegos que eran aventura primero. Aventura, shooter y deporte. Y cambiamos los nombres de variables. Este se va a llamar CBOCat. Este se va a llamar BT buscar. Ah, sí, le puse deporte, ¿no? A ver. Ah, sí, deporte. CBOCat. CBOCat, BT buscar. Y la tabla se va a llamar tabla, ¿cierto? Tabla. Ya. Ahora, fíjense bien, vamos a ocupar este método de acá, pero todavía no. Miren. Doble clic ahora al botón buscar. Porque cuando yo pinche en el buscar, tenemos que hacer algo, ¿cierto? Ahí está. Aquí no hay que validar el campo porque está por defecto aventura primero. ¿Vale? No tiene un seleccione. Entonces acá simplemente le ponemos string categoría va a ser igual a cbocat. ¿Cómo rescatamos el dato entonces? Get selected item punto toString. Correcto. Y ahora fíjense en la imagen. Aquí está. ¿A quién vamos a llamar? Al buscar categoría. ¿Sí o no? ¿Y qué devuelve? Una array list. Por lo tanto, ¿qué necesitamos acá? Una array list de juego. Le podemos llamar lista si queremos. ¿Ya? Igual a ventana mi tienda. Y ahí le ponemos buscar categoría. ¿Qué hay que importar? La lista y el juego. Ahí está. ¿Sí o no? Sí. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? La tablita. Que sería todo este código que vemos ahí. O si quieren... Sí, mejor. Aquí. Copiamos. Lo que está dentro del método cargar tabla. Copiamos. Acá no es necesario crear un método. ¿Ya? Porque el método era necesario acá porque lo vamos a programar aquí en el ver juegos. Pero acá copiamos el contenido del método y lo pegamos aquí. Les va a pedir las importaciones, ¿cierto? Ok. Pero fíjense, ¿qué vamos a cambiar aquí?
todo esto. Para que tome esa lista. ¿Cierto? O si quiere le cambiamos el nombre a esa lista, le ponemos XX, como la otra. ¿Vale? Para que no se confundan. ¿Vale? Y ahí ya está listo. ¿Vale? Así es, profe, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el tema de las filas? ¿Se conservan también? Sí, pues, porque tiene las mismas columnas. Ah, ya. Ah, muestra el final todo. Claro, miren, al ejecutarlo, buscar por categoría. Si yo selecciono aventura, ahí están los dos. Shooter, ninguno. Deporte, ahí está. ¿Vale? Es muy importante entender ese concepto, que esa lista es esa y no el otro. ¿Vale? Entonces son varios pasos los que hay que aprenderse, ¿cierto? Hay que seguir el orden, por eso los videos están segmentados por parte para que se acostumbren a esa forma de trabajar, ¿ya? Vamos a detener el video entonces.